Ahora sí. La semana pasada hablamos de la coronación del rey Shaul. Hoy vamos a hablar de la renovación del reino. Entre la primera ocasión con la cual terminamos la semana pasada, cuando Samuel, unge a Shaul, y la última en la cual se renueva, se llama renovación del reino, se renueva la situación, la posesión, podemos decir, del mando por Shaul. Hay una más con todo el pueblo, o sea, hay una privada, el encuentro de Shmuel con Shaul en el techo, y esto Shaul lo guarda en secreto, y hay dos coronaciones públicas. En la primera no pasa nada después, Shaul vuelve a su casa, no vamos a ver. Y la última es cuando el pueblo lo acepta. Entonces vamos a hablar de todo lo que ocurrió entre estas, pero antes una antesala pequeña. Cuando leímos el versículo 21 del capítulo 9 en Samuel 1, hablamos de la tribu de Benjamín. Yo no estoy segura si logramos ver o no ese mapa. Qué pequeña era la tierra de Benjamín. Eso nos muestra también, no, cuando Shaul dijo que es de la tribu más pequeña, él lo dijo, es un hecho. Ustedes ven lo que yo marqué, no es tan pequeño Benjamín, todo lo que está en blanco, que yo no logré trazar exactamente la línea. Todo lo que está en blanco, lo del amarillo oscuro o ocre, ya es otra tribu. Otra cosa interesante, Shaul, descendiente de uno de los hijos de Lea, esposa de Jacob, de Benjamín, de Raquel, esposa de Jacob, pero el rey David y el profeta Samuel, los dos vienen de tribus que son descendientes de Lea, esposa de Jacob. Es interesante. David es de la tribu de Judá y, si no me equivoco, Samuel no es Efraín, también debería ser... משפחת הדני. sí, אם pero אני es לא טועה. משפחה. אבל משפחה ממשפחת דני, דן. Dan, את הטריבו de Dan. Si no me Mauricio, equivoco. Déjame chequearlo, pero creo que sí. no, espérate, te quiero pedir un favor. ¿Estás aquí para todo el webinario? ¿Te puedes quedar? Voy a hacer el intento. Entonces tú me vas a ayudar leyendo en hebreo y así entre tú y los participantes y yo aliviaremos un poco la tensión esa de la garganta. No hay ningún problema. Mercedes Ramos. Gracias. Toda rama. Chequeo lo de Shmuel y te digo de vuelta. Sí. Yo estoy segura que es de Lea, pero no estoy segura. Bueno, Dani. Sí, Dan era de... Sí, Dan, sí. Ahora chequeo y te digo. Gracias. Lo que quedó pendiente de la semana pasada es la palabra roe. ¿Se acuerdan? Roe, que se traduce evidente. Nosotros leímos este versículo y dijimos que es una muestra que llamamos como una historia etiológica, un cuento etiológico que nos cuenta que en la persona que se llamaba varón de Dios o hombre de Dios, en la antigüedad se llamaba Roé y en el tiempo de Shaul ya se llamaba Naví. Entonces, estábamos buscando, yo recuerdo en la misma clase, empecé a buscar
alguien preguntó dónde más aparece Roé, ¿se acuerdan? Entonces, es la única vez. Aparece otra palabra, José, y José no es la palabra José, que también se traduce vidente, así o con este jolam, ¿sí? También se traduce vidente, pero se refiere la mayoría de las veces a las personas que no son relacionados con el Dios de Israel, que son idólatras y en algunos actos mágicos dicen que pueden ver el futuro, José. O a veces nosotros conocemos y vamos a leer el versículo de Jeremías donde le dicen que en una forma expresiva decían José, pero él no. Entonces vamos a leer algunos versículos para comentarlo. Primero hay que recordar que la profecía en Israel es algo que tiene un individuo, lo recibe de Dios, es la relación de un profeta con Dios. Dios le habla, muchas veces le habla mostrándole cosas y le pregunta qué ves, ¿verdad? Ustedes lo conocen y lo vimos también de los profetas. Desde el tiempo de Moshe, como vamos a leer en este versículo, el Espíritu de Dios que está con Moshe, una parte de Moshe pasaba a los 70 personas que Moshe escogió de todo el pueblo, que le ayudaban en juzgar, en tomar decisiones. De ahí aprendemos que la profecía se le da a una persona. Dios escoge a la persona. La profecía no pasa por herencia y no es igual una persona que es profeta como los grupos de jóvenes que están alrededor de un profeta, como alrededor de Samuel, de Elías, de Eliseo, ¿sí? Esos están ahí porque quieren estar cerca al profeta, pero la palabra de Dios viene al profeta, no a todo ese grupo. Mauricio, ya tienes la respuesta. No, todavía no está ahí. Perdón, sí, hay dos posibles respuestas. Una tal como nos marca aquí Luis Alberto, que dice que el Caná, el padre del profeta Shmuel era de la región de Efraín. Eso, basándonos en Efraín, en Shmuel Aleph 1.1. Pero según Librea y a mí, es decir, el libro de las crónicas, Shmuel era de la Shevet de Leví, era descendiente de Korah, justamente, paradójicamente, ¿sí? Y por estar asentados en la región, sabemos que los Leví no tenían una tierra propia, les dicen que estaban asentados cerca de la zona de Efraín, y por eso es que el libro de Shmuel abre diciendo que el Caná era de Efraín, pero como dice claro, dice Efratí, es decir, de la zona de Efraín, no que era del Shevet de Efraín, por lo tanto yo voy con la idea de que era un Leví. Sí, a mí me parece también. Que más acorde a su función, ¿cierto? Sí, exactamente. Por eso lo llevaron a servir en el templo. Sí. Elí era Cohen, pero Shmuel no era Cohen. No, y evidentemente sí era Leví. Si ustedes ven en el mapa, Efraín está aquí y Dan acá.
no había una frontera entre tribu y tribu, era algo muy amorfo a veces, y encontramos gente que vive en un lugar que no es de su tribu. Habían casos así que me parece lógico que era de la tribu de Leví. La tribu de Leví tenía 6 ciudades donde se asentaban mientras no tenían oficio en el tabernáculo, era por turnos. Bueno, entonces volvemos. Mauricio, si quieres leer este versículo en hebreo, y le voy a pedir a Pedro Padrón, qué honor tenerte, Pedro, con nosotros, que tú después leas en español. Bien. Mauricio, ¿estás ahí? Sí. Ah, No, se te había cortado el audio. ¿Qué pediste? bien. Que leas el versículo aquí, los 2 versículos de Moshe. ¿Cómo no? Dice, Vayomer Adonai el Moshe, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונסעו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. תודה, פדרו. ¿Puedes leer en español? No escucho, Pedro. Mientras tanto, Y le dijo a Moisés, muéveme 70 taones. ¿Me oyes ahora? sí, pero ya alguien está leyendo, te llamaré después. Vale. Y Sigue le leyendo. dijo, como une entre los y son palos al vea el espíritu tal y תודה רבה. Ana, תודה רבה. Alba, desde este momento, la abundancia que Dios le da al profeta, de esa abundancia del profeta, un poco inspira a otros. Existía entre nosotros, ya no, el profesor Koishman, que escribió 4 tomos que son base de muchísimos académicos en interpretación de la Biblia, 4 tomos acerca de la historia de la fe o la creencia o la idiosincrasia israelita. Y es su especialidad. Y él dice que a partir de este momento nosotros podemos diferenciar muy bien entre la abundancia de Moshe y de Moshe a otros profetas que Dios habla con ellos, y lo que se pone de ese espíritu un poco inspira. Ahí está, el espíritu inspira a otras personas a profetizar, pero no es igual como un profeta. Y dice Koifman también que desde siempre la profecía era algo específico de Dios, que Dios hablaba con una persona y no por herencia. Este versículo no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer aquí, ahora. La palabra José aparece acá en una forma despreciada hacia Amós. Y Amós dice, yo no soy
profeta ni hijo de profeta, pero Dios me tomó y me entregó y me pidió que profetice sobre Israel. Hay una gran diferencia entre la forma de decir José y la forma única de decir Roé. Y en el último versículo que leeremos ya está relacionado con Shaul. Ustedes se acuerdan que Samuel le dio a Shaul, después que lo ungió, le dio 3 señales y le tranquilizó que se van a encontrar las asnas, etc. Y una de las señales es que él se va a encontrar con un grupo de profetas que están profetizando con música, y él va a empezar a profetizar con ellos. De aquí aprendemos que también alrededor de Samuel se unió un grupo de personas, probablemente personas jóvenes, aprendieron de él, estudiaron a lo mejor con él, pero no eran profetas. Tenían un espíritu, algo de esa abundancia de Samuel, de esa sabiduría de Samuel, les llegó a estas personas. Y Samuel no lo vio como algo negativo, porque lo permitió. En cada generación había profetas y había las personas que querían estar alrededor del profeta y se inspiraban por ese profeta. Y no más. Y Roé, dice Kaufman, el profesor Kaufman, Roé es una palabra única y es una forma de explicarnos que las 3 expresiones, Ish Elohim, Roé y Naví, son sinónimos. Y no se menciona más Roé como profeta. O sea que debe ser una forma antigua. Esa es una respuesta a lo que surgió la semana pasada. Y nosotros la semana pasada acabamos con este versículo, lo que yo mencioné antes, en el cual leemos que Samuel ungió a Shaul y le dijo que va a ser Nagid. Nagid, que es alguien que está a cargo del pueblo, alguien que va a enfrentar las dificultades, enfrentar a la gente, otros enemigos que están alrededor. No dice aquí rey. Eso también, esta palabra Nagid, es la primera vez que se menciona. Es interesante que tenemos esta palabra hoy día en Israel, se utiliza para la persona que se encarga del banco del país. Se llama Nagid. Estamos usando en la renovación del idioma hebreo cuando que empezó en el siglo XIX y sigue hasta hoy, como es ahora idioma vivo. Entonces usamos terminología bíblica muchísimas veces para señalar diferentes cargos o cosas nuevas que hay en la vida moderna, se encuentra palabra en la Biblia. Es maravilloso, ¿no? Saber hebreo y reconocer que una palabra de hebreo moderno proviene de acá, de Shaul. Bien, ahora seguiremos. ¿Qué pasó después? Aquí sí hay mucha lectura. Pedro, tú vas a leer en español entonces. Y Mauricio, si todavía estás ahí y puedes leer en hebreo, te agradezco. Sí, cuando quieras que empiece, avísame. Sí, sí. Ok. וירד לפניי הקנטל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים, 7 ימים תאכל עד בואי אליך,
והודעתי לך את אשר תעשה. ויאמר דוד שאול, הגידה נא, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד הגיד לנו, כי נמצאו האתונות, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. תודה רבה. Pedro. Pedro, no te oigo, pero esta vez vamos a tener un poco de paciencia. Y esperamos que ponga el micrófono, Pedro. ¿Sí? Sí, ahora Ahora sí. está abierto. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y he aquí que bajaré a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas pacíficas. 7 días me aguardarás hasta que yo vaya a ti y te enseñe lo que debes hacer. Y dijo el tío de Saúl, dime, te lo ruego, ¿qué te dijo Samuel? Y le respondió Saúl a su tío, nos dijo claramente que las almas hayan sido halladas, pero en lo que concierne a lo que habías dicho, Samuel sobre el reinado nada le dijo. תודה רבה, Pedro. Nada. Vamos a ver, hay aquí versículos de dos tipos, ¿no? Primero hablaremos del versículo 8. Samuel le dice a Shaul que vaya a un lugar que se llama Gilgal, que Samuel llegará para ofrecer ahí sacrificios, לזבוח זבחי שלמים. Recuérdenlo porque lo veremos otra vez al final. Y que tiene que esperar 7 días ahí. Samuel le quiere enseñar a Shaul que hay tiempo para cada cosa. Y esperar, sabiendo que eres ya rey, y que ahí en este lugar Gilgal se van a reunir mucha gente del pueblo y te van a anunciar que eres rey, debes tener paciencia. Esperar al profeta, el profeta que no quería que el pueblo tenga rey, el profeta que les regañó, y leeremos más adelante que les volvió a regañar por eso, porque Dios no era suficiente, ellos querían un rey de carne y hueso. Muy importante lo que pasó aquí porque lo comparamos más adelante al final casi del reino de Shaul. Shaul no espera a Samuel. Antes de una guerra con los filisteos, él se acerca a sacrificar y él no espera al profeta. Pero aquí Shaul es el joven, inseguro, de esa tribu y familia pequeña. Y entonces él sí espera. La segunda cosa que también se une a la misma idea, que Shaul al principio era una persona humilde y que no ha demostrado todavía esas cualidades de dirigente, de comandante y tampoco el orgullo de un rey, que cuando su tío le pregunta respecto a ¿qué le dijo Samuel? Él no dice nada respecto al reino, Hameluja. Esto lo guarda como secreto. Entonces, por un lado, tenemos ahora a una persona joven sin experiencia, de buena familia y muy humilde. Y por otro lado, vemos que su tarea va a ser muy difícil y que el cargo del reino a lo mejor es un poco pesado para sus hombros. Y seguimos.
Con este versículo, sí, otra vez te voy a pedir Mauricio y le voy a pedir a, ¿quién está? A Nicole. ויצק שמואל את העם אל אדוני המצפה. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם. ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו. Nicole, Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpah y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. gracias, tona rabá. Esta solamente es un resumen de lo que piensa Samuel. Y él acepta que Israel tenga rey porque Dios le dijo que llegó el tiempo y porque nosotros sabemos que ya en Deuteronomio, como mencionó Pedro la semana pasada, Moisés dice lo que Dios le transmitió, que llegará un momento cuando estén en su tierra que van a necesitar un rey. Entonces, después de este corte resumido regaño o mención histórica, Samuel tiene que presentar al nuevo rey. Y es un problema. Nadie sabe que Dios ha escogido el rey. Y si él simplemente decide y llama por su micrófono, sí, imagínense, véngase Shaul, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín, tú vas a ser el rey. ¿Qué van a pensar? Solamente Shmuel sabe que Dios lo escogió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con mucha sabiduría, como una persona que entiende y conoce a ese pueblo. Creo que Shmuel conoce un pueblo tal como Moshe lo conocía, con todas las cosas, las buenas y las malas, como un padre que conoce a sus hijos. Entonces, utiliza un método de suerte que era algo acostumbrado para tomar decisiones. Podemos decir en una forma democrática, entre comillas, ¿no? Empieza una forma de suerte y la gente sabía que esa suerte proviene de Dios. Eso sí lo van a creer. Y así sale al final de ese procedimiento escogido Shaul. Vamos a leer otra vez, Mauricio, mientras puedes, te agradezco, y Rosa en español. ועתה, התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילכד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלכד משפחת עמטרי, וילכד שאול בן קיש. ויבקשוהו ולא נמצא. וישאלו עוד באדוני, הבא עוד הלום איש, ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים. תודה רבה. Rosa, Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había concurrido allí aquel hombre. Y respondió el Señor, está ahí escondido entre el bagaje.
Ujú. Muy lindo, muchas gracias. Entonces, el término vayakrev que se utiliza aquí nos recuerda a la palabra korban, sacrificio. Cuando se utiliza este verbo, la raíz kof, reish, bet, también tiene la connotación de acercarse al Dios. Entonces, esa suerte, esa lotería, entre comillas, que hizo Samuel era algo que solían hacer y así la gente creerá de verdad que Dios lo escogió. Esta vez es la mano de Dios oculta. Samuel utiliza algo que era común. Dicen algunos exégetas que utilizaba Urim y Tumim, ese medio especial que tenía los sacerdotes para recibir respuesta de Dios. Pero no dice precisamente esto, dice nada más que se acercó. Alguna forma que tenían, y por supuesto que llegó Shaul como la persona señalada. Por otro lado, otra vez vemos esa cualidad especial de Shaul, su humildad, modestia. Yo no sé, a mí personalmente, me parece un poco de falta de seguridad, ¿no? Estaba escondido. Ya lo ungieron. Ahora la forma oficial también fue escogido. ¿Por qué se queda ahí? Algo en la personalidad de Shaul nos preocupa desde el principio. Posiblemente preocupa a la gente del pueblo también. Aquí es versículo corto, lo leo yo con Mario Padrón. Entonces, aquí él es pasivo. וירוצו ויקחו משם. ויתייצב בתוך העם, ויגבח מכל העם משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם, ויאמרו יחי המלך. Mario Padrón, ¿tienes micrófono abierto? Entonces corrieron, lo sacaron de allí y, puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido del Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría, ¡viva el rey! תודה רבה, מריו. תודה רבה. Vamos a hablar primero, fíjense, Vayaruzo Vaikajú. Él no salió solo de donde estaba. Ellos lo fueron a buscar, corrieron. Ellos querían un rey de verdad. Y cuando él llegó y estaba de pie, no escondido, vieron que era muy alto. Hay esa expresión, Mishishmo Vamala, Mikol Ha'am, que sobresalía por encima de todos los hombros para arriba, todos los hombros de todo el pueblo. La utilizamos hoy día en forma figurativa. Ustedes ya saben que el hebreo bíblico utiliza partes del cuerpo en forma figurativa, ¿verdad? Rosh, Yad, la mano de Dios. Y entonces cuando decimos que una persona es Mishishmo Vamala, nada más decimos esa expresión, nos referimos metafóricamente al hombro, pero queremos decir una persona que vale más
que los que están alrededor. Una persona que tiene cualidades especiales. A lo mejor algo de la forma en la cual él apareció inspiró a la gente y además Samuel lo indica cuando dice que no hay como él entre todo el pueblo. Es posible. A lo mejor habían algunas cualidades que en este momento se parecieron adecuadas para el pueblo. A lo mejor él estaba ahí de pie alto y firme, y ellos querían un rey que los lleva, que dirige al pueblo en las guerras contra sus enemigos, contra principalmente los filisteos. Y entonces con la afirmación de Samuel, dos cosas. Bajar bo Adonai, muy importante que sepan, que no empiecen a luchas internas, que hay personas más adecuadas para ese cargo de otras tribus. Entonces, bajar bo Adonai, en Kamor Bejolam, no hay otro más. Y hay algo muy típico, Vayomru Yehi Amelech. Y Vayariu, o sea, hay un grito oficial de Viva el Rey. Cuando uno analiza las coronaciones del rey Salomón, y lo hicimos en un webinario, y creo que había otro rey Yehú, que también habían 3 coronaciones. Una es privada, en la segunda el pueblo está presente y hay mucho ruido, y la gente grita y anuncia, y después hay una tercera donde de verdad se muestra que el pueblo quiere a ese rey. Es curioso que no lo vimos con David, en la historia de la coronación de David, pero sí con Shaul y después con Shlomo. Todavía no estoy segura. Yo no sé qué piensan ustedes. Más adelante escucharemos. Si era el rey adecuado o era la persona que Dios conocía con la cualidad de llevar al pueblo en este momento contra los filisteos. Y algo pasó en el camino de Shaul durante su reino. Seguimos, Mauricio, si me puedes ayudar. Y Ninoshka. Yo conocí una Ninoshka en Canarias. Bien. Adelante, por favor. Discúlpame, sí, estamos. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בלבם. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאהו לו מנחה. ויהי כמחריש. תודה רבה. בבקשה. Es tan bonito, Mauricio. Muchas gracias. Ninoshka, ¿estás ahí? Y si no, Luis Alberto. Dice la escritura, así, buenas noches, Mora, perdón. Buenas noches. Dice la escritura así. Dice, Samuel expuso luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y lo acompañaron los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron presentes, pero él disimuló. Gracias. Toda rabá. No hay de qué, buenas noches, gracias a usted. Entonces, varias cosas importantes. Primero, el libro. Shmuel volvió a decirle al pueblo
la ley del rey. La ley del rey que aparece también en el capítulo 8, creo, de Samuel 1, y aparece en Deuteronomio. Y lo escribió y lo puso como la ley antes del Señor, significa lo dejó en el tabernáculo. ¿Quién es la persona que le dice al pueblo que terminó la asamblea, pueden volver a sus casas? ¿Es el nuevo rey? No, es Shmuel. ¿Y qué hace el nuevo rey, el rey nuevo? Se va a su casa con algunas personas, hombres de guerra, Asher Naga Elohim Belibam, nos recuerda a esa abundancia que proviene del profeta, a los que profetizan aquí, o desde Moshe a los 70 viejos. Aquí Shaul el ungido tiene ya algo diferente, algo ha cambiado, a lo mejor él no lo nota todavía, pero los de alrededor, algunos sí. Naga Elohim Belibam. Dios había tocado sus corazones, entonces ellos acompañan a Shaul. Pero había otro grupo, los que lo despreciaron. Un momento muy difícil para un nuevo rey, especialmente para un nuevo rey que está un poco inseguro. Hay un conflicto interno y externo. Del conflicto interno de Shaul hablamos hasta ahora, pero aquí vemos que hay también un conflicto externo. No todos lo aceptan. A pesar de la forma de escogerlo y a pesar de que Shmuel lo autoriza, hay un conflicto externo dentro del pueblo. No todos están aprobando esa nueva carga o ese nuevo rey que les dieron. Y Shaul no reacciona. Disimuló. Maharish en hebreo es cierra la boca, no dice nada. ¿Sí? Se calla. Es difícil, ¿no? De entender. Por otro lado, si a uno de nosotros de repente nos ponen en un cargo importante, con poca preparación, nos sentiríamos como Shaul. Podemos entender a Shaul. Y podemos detectar a partir de este momento que hay un problema de mando. ¿Quién es el que manda? ¿El profeta o el rey? Y después, cuando leemos de Shaul que no espera a Shmuel antes de la guerra con los filisteos, vemos que ha agarrado confianza. Ya no quiere el hombre de Dios al lado de él. Y como ley en los reinos de Judá y de Israel, está el rey en la parte civil. Está un profeta como asesor, como el hombre que le trae la palabra de Dios. Y está el sacerdote que oficia en el templo. Hay división en el gobierno. No hay rey que es también profeta o sacerdote. División de poderes, ¿no, Marja? Sí, división de poderes, gracias por el término. Esto ahora me ocurre que en el segundo templo sí ha pasado, que eran sacerdotes, pero durante la época del primer templo no. Hay división de poderes, es una forma muy sabia, ¿no?, de manejar. Pero Shaul en algún momento aquí a lo mejor debería reaccionar, no pudo. Se fue a su casa, a la Giv'ah. Y ahora se presenta el problema y vamos a ver cómo reacciona ese rey. Mauricio, adelante. Y José García después. והיה על נחש ההמוני, ויחן על יבש גלעד. ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, כרת לנו ברית ונעבדך. ויאמר אליהם נחש ההמוני, בזאת אכרות לכם
וימכור לכם כל עין ימים, ושמתיה חרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו 7 ימים, ונשלחה מלאכים לכל גבול ישראל. ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. תודה. Está José García. Y subió Nahás amonita, y acampó contra Jabes Galaad, y le dijeron los hombres de Jabes a Nahás, pactad con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita le respondió, con esta condición pactaré con vosotros, que se os saque a cada uno de vosotros el ojo derecho para hacer de ello oprobio para todo Israel. Y le dijeron los ancianos de Jabes, danos 7 días de plazo para que podamos enviar mensajeros a todos los confines de Israel. Y si entonces no hay nadie que nos libre, saldremos a ti. תודה רבה, חוסה. Nahash el amonita quería conquistar la tierra de Yavesh Gilad, que era una zona muy fértil, con campos de pasto. Debería ser por acá, en este lado del Jordán. No es un mapa de las tribus y no se ve la parte geográficamente, ¿sí? Pero es de este lado del Jordán. Si se acuerdan del profeta Elías, él era de Yavesh Gilad. Sí. Y entonces los habitantes de Yavesh Gilad se sienten débiles, sin protección, y ellos de antemano están dispuestos a ser siervos de Nahash. Pero él quiere cometer un acto horrible de dejar a todos los hombres inválidos. Todos los hombres ya no van a poder ser guerreros. Ahí está la cuestión del ojo. No podrán ser guerreros, no van a funcionar en muchísimas formas que le pueden molestar a Nahash. Y la reacción de los dirigentes de Yavesh no es llamar al rey, sino van a enviar mensajeros entre todas las tribus para pedir ayuda. No sé si ustedes se acuerdan, en el libro de Jueces, hay una historia de un hombre y su concubina, y había ahí un acto cruel y mataron a la mujer. Y el hombre la partió en pedazos y la envió los pedazos a todo Israel para reunir a la gente. Parece que había una forma de llamar rápidamente, aún nos parece cruel, pero había una forma de llamar a las tribus para que ayuden en caso de una ciudad o un pueblo que tenía problemas de seguridad y no pudo solo manejarlo. Es muy importante señalar que de Yavesh Gilad a lo mejor ni oyeron que hay un rey, pero no piensan inmediatamente en un rey. Y si ahí estábamos en el primero, segundo, tercer versículo, en la historia bíblica, entre versículo y versículo pueden pasar horas, días, semanas, meses y años también. Así que entre todas las tribus también llegaron los mensajeros a Givat Shaul. Givat Shaul ya no se llama Gabaa nada más, Giv'ah,
sino es Givat Shaul. Algo había cambiado. Por eso en la narrativa bíblica nos dice, la ciudad está reconocida como la ciudad del rey. Aquí yo utilicé la traducción de Reina Valera. Lo anoté aquí para que ustedes lo vieran porque están acostumbrados que yo utilizo la traducción hebreo-español de la editorial Sinaí de Katzenelson. Entonces, estamos con poco tiempo, ustedes pueden leer solos. Solamente quiero hablar de 2 verbos. Vaivku, y acá la pregunta de Shaul, que con el mismo verbo. Vaivku lloraron, levantaron su voz y lloraron. O sea, los mensajeros llegaron a todas las tribus y nadie ofreció ayuda. Estaban desesperados. Nosotros no sabemos si llegaban ahí porque ahí estaba Shaul o no. A lo mejor al decir Givat Shaul, llegaban porque sabían. Pero ellos no piden directamente ayuda de Shaul. Y vemos a ese joven Shaul que está llegando del campo. Él era agricultor, pastor, vivía en casa de su padre, llega del campo. Y ahí la pregunta de Shaul es una pregunta de preocupación de un rey. Habla del pueblo. Mala am kivku. ¿Qué le pasa al pueblo que llora? Ahí está empezando a surgir una persona segura. Está en su lugar, está en su ciudad. Viene de ese campo con los animales, el ambiente que él maneja, que es suyo. Entonces tiene más seguridad. Y hay otra cosa muy interesante. La gente de Yabesh Gilad no habla directamente con Shaul. No se dirigen a él. Hablan con las personas de Giv'á y la gente de Giv'á son los mediadores y hablan con Shaul. Nos preguntamos por qué. Y así llegamos al versículo clave en el momento que Shaul de verdad toma posesión. Yo marqué en rojo en hebreo y lo voy a señalar aquí porque es importante. Viene a caso de todo lo que hemos hablado. Otra vez, Mauricio, si estás dispuesto, y está Jorge Ortiz en español, mucho más largo que en hebreo. Le voy a pedir, te pido permiso, Malca, presten atención a estos versículos que vamos a leer, porque aquí aparece parte del vocabulario que fue publicado en nuestra página de Facebook. ¿Sí? ותצלח רוח אלוהים אל שאול כשומעו את הדברים האלה, ויחר אפו מאוד. ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. Tzemed Bakar es la palabras que aparecen. Efectivamente. Bien, está ahí Jorge Ortiz. Sí, Jorge. O si no, Daniel Andrade. Jorge Ortiz, sí, lo veo. ¿Qué pasó? Sí. Jorge. Sí. Tu micrófono está abierto, Jorge. ¿Quieres leer en español? Toda. Y el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl cuando oyó tales palabras que encendió su ira. Tomó un par de bueyes y los cortó en trozos
los repartió por todos los confines de Israel por manos de mensajeros diciendo, así será hecho con los bueyes de quienes no vinieron tras Saúl y Samuel. Y el temor del Eterno cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Gracias, toda rabá. Toda. Entonces, las palabras que están en rojo en hebreo y señalé acá en español, Batitzlach ruach Elohim al Shaul. El Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Shaul. Él ahora sí sabía cómo reaccionar. Vemos la diferencia entre lo que pasó en la coronación anterior, unos versículos antes, y algo que ha cambiado en Shaul. Ahora siente que Dios está con él. Y además se encendió su ira. Algunos de ustedes que estudian con nosotros ya conocen esa expresión, jarón af, la ira que se nota en la nariz, como se enciende la ira. Como alguien me dijo que las personas que están enojados se le pone la nariz roja. Entonces se veía que él está muy enojado. ¿Por qué? Porque no siente que el pueblo lo decepcionó, nadie ofreció ayuda a sus hermanos de Yabesh Gilead. Y por otro lado, muy enojado con Nahash, el amonita. Y como algo, ese cambio repentino, cuando el Espíritu de Dios está con él, hace el acto simbólico, ejecuta el acto simbólico de partir el par de bueyes y enviarlo con una advertencia. Y dice, así, ¿por qué partió los bueyes? Así será hecho con los bueyes de quienes no vinieron tras Shaul y Shmuel y Samuel. Eso sí es otra vez importante recordar. En este momento él necesita el apoyo del hombre de Dios. Y el pueblo, frente a la amenaza y a la fuerza que descubren en esa persona, vienen todos. Malfa, Sí, ¿me permites volver un momento a la lámina anterior? sí, por supuesto. Estos versículos se prestan tanto a la interpretación, porque dice, Batitzlach ruach Elohim, etc. Y el versículo 7 dice, Vaikach Shemet Bakar Bainatfeu. ¿Quién fue el que los tomó? ¿Dios mismo? ¿Fue Shaul? Y aquí vemos el motivo que comentabas anteriormente, al final del libro de los jueces, ¿sí? Ujú, El sí. tema de cortar un animal y enviarlo como un mensaje, como si fuese una carta para todo el pueblo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que le causó a Shaul cambiar su modo, su unión con el pueblo? Porque al principio, anteriormente veíamos que se hizo el indiferente, le dio la espalda para no tener problemas. Y de repente, aquí se puede llegar a entender que él es el que dice, y el que no se me une a mí y a Shmuel, entonces le va a pasar esto con sus propios animales, ¿no? ¿Qué fue lo que le causó a Shaul cambiar esa postura? Una pregunta interesante que quedará para obtener respuesta para el diálogo. A lo mejor aquí está la respuesta. Batitzlach ruach Elohim al Shaul. Había ocurrido el cambio. Esa parte pequeña que podía identificar Shmuel, Sí. que había en Shaul, algo ocurrió. Otra vez yo vuelvo al principio. El pueblo pidió un rey para que lo lleve en la guerra. Shaul era la persona adecuada para llevar al pueblo en una guerra. ¿Era adecuado para otras funciones de un rey? No sé.
Lo dejamos Buena pregunta. abierto. Lo dejamos abierto. Por supuesto. Vaikaj, yo creo, según lo que yo leí, Vaikaj se refiere directamente a Shaul. Él lo hizo. Y si él lo hizo con su ganado, es interesante, lo hizo con su ganado, sacrificó su propio ganado, dio algo de sí. Sí. Es algo del mensaje. Muy bien, entonces ahora leemos acá. Mauricio sigue leyendo. Vayehi Un Moharat. momento, perdón, Daniel Andrade, si estarás dispuesto después leer en español. ויהי ממחרת, וישם שאול את העם 3 ראשים, ויבואו בתוך המחנה, באשמורת הבוקר, ויכו את עמון עד חום היום. ויהי הנשארים, ויפוצו, ולא נשארו בם 2 יחד. Daniel, No está. no está, entonces Alicia Suárez. Sí, Si está Daniel, no, con Jorge Correa. Jorge Correa. Aló. Muy bien, entonces Jorge Correa. Sí. Y fue así que la mañana siguiente Saúl distribuyó a la gente entre 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia matutina y combatieron a los amonitas hasta el calor del día. Ocurrió que los restantes quedaron tan desparramados que no había 2 de ellos juntos. Gracias, Marca. Toda raba. Una pregunta a ustedes. Pueden escribir en el chat. Yo no voy a empezar a preguntar uno por uno, pero hagan el cálculo. La vigilia de matutina, Ashmoret Aboker, es el momento en que la gente en el campamento están más cansados. Son las últimas horas antes de la madrugada, que uno duerme muy bien. Los que quedan vigilando a esas horas están muy cansados. Más cansados que los que hacen la primera guardia. Y entonces vamos a suponer era que 4 de la madrugada, más o menos. Y Jomayom, mediodía, el calor del día. ¿Cuántas horas duró esa batalla? Qué interesante que inmediatamente lo que le ocurrió a Shaul. Repartir el grupo de la gente que venía en 3 compañías, Rashim, Rosh, o sea, puso alguien encargado de cada uno de cada grupo. En un momento que el enemigo está medio dormido, nos recordamos del juez Gidón. El juez Gidón, que también utilizó cierta estrategia militar de aquellos días. Es interesante, y es interesante en general ahora ver que esa actuación de Shaul sigue el modelo de los jueces. Él es como un juez más. Se levanta de su vida, sale de su vida cotidiana, en cierto momento, lleva al pueblo a una victoria, el juez queda juez, que pasará con Shaul. Y la linda expresión que los amonitas que quedaron vivos no estaban 2 juntos, significa cada uno fue por otro lado. Ya no había con quién, no había pueblo amonita o ejército amonita con quien pelear. La sorpresa, la hora y la técnica o la estrategia de atacar de 3 lados diferentes y así sorprender al enemigo y así cercarlo. Y ahora llegamos a lo que es el objetivo de este webinario. Ahora es la renovación del reino, la tercera etapa. A lo mejor porque fue el primer rey, porque no se sabía, porque hay tanta inconfianza entre las tribus.
Y tenemos aquí otro lado de Shaul que no se ha manifestado hasta ahora. Entonces voy a pedirle otra vez a mi compañero Mauricio y Rosa Juárez, ¿quieres leer en español, por favor? ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו, נו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, היום עשה אדוני תשועה בישראל. Qué lindo, Rosa. Toda verdad. Y el pueblo le dijo a Samuel, ¿quién es el que preguntó, ¿reinará Saúl sobre nosotros? Trae a los hombres para que podamos hacerles morir. Y Saúl respondió, no morirá un solo hombre hoy, porque hoy el Eterno ha obrado salvación en Israel. Toda verdad, Rosa. Entonces, el pueblo que ahora entiende que Shaul tiene cualidades de rey, del rey que ellos pidieron, el rey que los lleva contra los enemigos, quiere castigar a los que despreciaron a Shaul. Y Shaul demuestra una grandeza de espíritu. Ese día de regocijo no vamos a matar a nadie. Y otra cosa importante, eso es uno, no deja que haya matanza, y lo dice en una forma muy tajante, una forma de un rey, lo yumat, lenguaje de la ley. Los que están estudiando Pictol, ¿sí? Lo yumat, no morirá. Lenguaje de ley del rey. Y da gracias a Dios. Eso también es muy importante. No se adjudica la victoria a su persona, a la valentía de los hombres, al pueblo que se unió, sino a Dios. Un momento de grandeza para Shaul. Y el último versículo para hoy, Mauricio y Pedro, si quieres leer, Pedro Patrón, el último versículo para hoy también, arregla tu micrófono, por favor. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל. ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. תודה רבה. בבקשה. Dijo entonces Samuel al pueblo, venid y vayamos a Gilgal, que renovemos el reino allí. Y todo el pueblo fue a Gilgal y allí hicieron rey a Saúl ante el Eterno en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz al Eterno. Y allí Saúl y todos los hombres de Israel tuvieron gran regocijo. Toda raba. Entonces, Marca, todo es... Sí. Marca, mira, que me gustó mucho la puntuación, el apunte que aportó Mauricio, es excelente, porque aquí ha ocurrido, como bien has dicho, algo maravilloso, porque en primer lugar, Samuel ha sido utilizado para avisar al pueblo de que no le va a ir bien con este rey. Y de hecho que Saúl muestra una indecisión y algo temeroso, pero cuando el pueblo es amenazado, el pueblo llora. Y yo tengo aquí un apunte de uno de nuestros sabios, el rabí Nachman de Breslau, de bendita memoria, que dice que las puertas de las lágrimas no se cierran nunca, como la puerta del arrepentimiento, que suba y las lágrimas no se cierran nunca. Y además que el Eterno ayuda a cada uno
a que consiga aquello que quiere. Entonces, algo que yo he aprendido de nuestra palabra santa, de la Torah, es que el Eterno no puede ver a su pueblo llorar. Y ahí hay una intervención maravillosa del Eterno y se opera el cambio en el rey Saúl. Esta es mi humilde opinión. Ujú. Sí, inmediatamente después de la mención de la gente que lloró, entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Sí, amén, amén. Toda rabat. Todavía más por tu comentario. Yo quiero referirme a la renovación del reino, Mejadesh Sham Melucha, y fíjense en Vaismach Sham Shaul, ese regocijo, esa alegría de Shaul y la gente. Y había colaboración, Shaul, Shmuel y el pueblo. No habían muchos momentos tan felices durante el reino de Shaul como este momento de la primera victoria. Y con el poco tiempo, primero quiero agradecer a toda la ayuda que me prestaron ustedes y mi colega Mauricio. Si no, no hubiera podido hacer ese webinario hoy. Espero la próxima semana ya recuperarme, pero voy a contar siempre con ustedes. Y si hay alguien que quiere agregar algo más, adelante. Pero levantando la mano porque no puedo leer el chat, las peticiones por el chat. Veo a Oscar. Sí, Oscar Hernández, tú tenías un comentario. Oscar. Sí, Sí. aquí estoy. Buenas noches. Bueno, en la parte donde dice esto ya se me pasó la página. Está referido a la pregunta que dice Maciel, es Maciel su nombre, ¿verdad? Dice que ¿quién ordenó el corte de los dos bueyes? ¿Y cómo es que a ver, No, él no preguntó, aquí está en la pantalla. Mauricio no preguntó quién ordenó, sino quién lo hizo. Ajá. Entonces, yo trato de situarme en esa escena y me imagino que el dolor de los del pueblo y el sentido de indefensa que no son confortados por algo poderoso, entonces están buscando quién podrá ser ese líder, y entonces el espíritu de el Señor se conecta con Saúl, y entonces ese sentimiento de temor del pueblo lo despierta a Saúl y se enciende en ira. Entonces ahí es cuando él reacciona y es cuando decide tomar un par de bueyes y empieza a dar la demostración ante el pueblo. Esta es una decisión y no es mía, es del Señor, y empieza a trabajar ya en apoyo al pueblo y con el apoyo grande del Espíritu del Señor. Me parece que esa es mi idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Toda razón. Malfa, Sí. el motivo de tanto en el libro de Jueces como aquí, de enviar partes de animales o de una persona hacia el pueblo para despertarlo, es en realidad un motivo interesante, porque por este medio se busca una reacción por parte del pueblo, ya sea positiva o negativa. No se sabe cuál va a ser la reacción que va a tener el pueblo, tanto en la acción del Leví como en la acción de Shaul. Pero lo que sí saben es que va a haber una reacción. Si va a ser una reacción positiva, el pueblo, el resto de las tribus se van a unir por la causa. En el caso de levitas, se unieron en la causa y casi se pierde la tribu de Israel.
¿sí? En el libro de Jueces, y en el caso aquí del libro de Shmuel, vemos cómo todo el pueblo, tomando en cuenta que se da cuenta que fueron ellos los que pidieron un rey y no otros, entonces que reaccionan de esta manera y unen las fuerzas para combatir contra un factor externo, ¿sí? En el libro de Jueces el cuento es más complejo, de lo cual también sería muy interesante que podamos hacer algún webinario. Ujú, sí. Okay, pero quiero destacar esto, la función que tenían las partes. Sí, la tribu que casi se destruye era la tribu de Benjamín. Justamente Justamente esta. O sea, hay cuando no hay no hay una cosa que no está relacionada con la otra. Cuando uno lee, encuentra la relación y se da cuenta que todo está ligado, que hay todo antes. Cuando hace unos días, cuando hablamos en algún tema en el webinario y dijimos que las miglot, las cosas vistas, las vemos y las entendemos, pero hay muchas cosas nistarot, ocultas, que Dios no nos revela. Y se revela entre las niñas. Era la tribu de Benjamín que casi se destruye. Y era de la tribu de Benjamín que viene ahora la salvación. Bueno, si quieres agrego una pequeña línea para relacionar. Hay muchos que dicen que en la narración del libro de Shoftim, del libro de Jueces, es posterior a la época del rey Saúl, y el objetivo de esa narración es echar por tierra al rey Saúl para elevar la imagen del rey David. Del rey David. La semana pasada yo comenté que hay una disputa entre la academia, quién escribió el libro de Shmuel, hasta qué punto, y Yoshua escribió su libro, dicen nuestros sabios, pero el libro de Jueces posiblemente lo escribió Samuel. Según sí, y entonces sí, nosotros la encontramos a partir de ahora la tendencia de la casa de David de destacar a David y despreciar otros factores externos. Sí, y el Crónicas es nada más de la casa de David. O sea, la última, lo que entró en el canon de la Biblia hebrea, y es otro tema, es la ideología de la casa de David. Bueno, porque con él se consiguió poner a Jerusalén como casa central, y sabemos que en esa época fue cuando se consolidó el canon bíblico, ¿no? Pero dejémoslo para otro webinario. Sí, ¿no? Para otro webinario. Acá sí, Pedro. Apoyo la idea de que nos enseñes a leer entre líneas. Lo estoy tratando de hacer, yo creo que lo estamos tratando todos los profesores. Al leer en el hebreo uno se da cuenta cómo se lee entre líneas, entre raíces, entre palabras. Es una buena idea. Sí. Veo aquí René. René, sí. Sí, buenas noches, Malca. ¿Me escuchas? Sí, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todo tu tiempo que nos regalas. Mira, respecto a los versículos de los profetas con que se encontró Saúl, en el versículo 10 que leímos, que nos hizo favor de poner, yo tengo un comentario aquí leyendo que dice la letra así, dice, la compañía de profetas era, sin duda, el alumnado de este seminario que tal vez había sido instituido por Samuel y en el cual las principales materias enseñadas eran un conocimiento de la ley y de salmodia con música instrumental que es llamada profetizar. Así es, o sea, eran el cantar salmos y leer la ley, se llamaba también profetizar. Yo lo comenté al principio, no sé si estabas aquí cuando lo comenté, que se llamaba profetizar y no significa que ellos hablaron porque Dios les habló. La profecía es para una sola persona directamente de Dios. Dios se revela y habla con el profeta. La gente que está alrededor recibe las expresiones del Shefa, de la abundancia
que tiene el profeta recibe, podemos decir, migas, y con eso hay algo que sí estudiaron y aprendieron de Shmuel, la ley, de la Torah, la historia, sí. Y en ciertos momentos con la música viene éxtasis, ¿no? Sí, estaba yo cuando dijiste eso. A eso pero, te refieres, ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, si te acuerdas que había un pasaje en que el rey no quería un profeta porque le profetizaba cosas malas y sus profetas le profetizaban puras cosas buenas. Quiere decir que esos profetas no eran inspirados por Dios. Era Amós que nosotros funcionamos antes. Yo voy a tomar un momento una página blanca. Fíjate, Naví, profeta. La acción del Naví es Naví menabé, es participio. Menabé. La acción de los jóvenes, esos era mitnabeim. Para los que saben, es Itpael. Mitnabeim es una acción recíproca. Hay una bien reflexiva, pero también recíproca. Como, sí, hay una influencia entre uno y el otro, el ambiente y la música. Eso había mucho entre los pueblos alrededor, entre los cananeos, los 300 profetas del Baal. Un profeta de Israel, Eliyahu, contra 300 mitnabeim del Baal, en éxtasis, saltando y bailando. ¿Ven la diferencia? Entonces, había una influencia buena de Shmuel, pero muchas otras corrientes. Algunas preguntas más o comentarios. Gracias. No, gracias a ti. Marta. Sí, Rosa, conozco la voz. Sí, perdón. Muchas gracias. Dime. Mira, quería hacer un comentario, yo sé que me adelanté un poco. Me llama mucho la atención de Saúl en el sentido de que al principio él se comporta como una persona obviamente muy inexperta, no es como en el tiempo de ahora que nace rey y lo preparan rey. Y lleva un proceso para saber gobernar al pueblo, saber dirigirse, saber hablar, saber expresar, saber ser un líder, saber tomar decisiones. Pero en el caso de este primer rey de Israel, Saúl es un muchacho inexperto. Él prefiere el campo, él está con el ganado. Para él es algo nuevo que lo hagan rey. Como una nación tan grande, un pueblo tan grande, con números tan grandes, y yo lo veo que él tiene temor. Aparte de eso, veo que en la porción del versículo 27 del capítulo 10, habían algunas personas que estaban como en contra de Saúl. Aunque muchas veces a nosotros nos pasa que aunque tratamos la manera que eso no nos perjudique ni nos preocupa, pero sabemos que hay algo que está negativo en contra de ciertas situaciones, ciertos objetivos que tienen como personales o de algún tipo que cada uno de nosotros llevemos en nuestras vidas, pero si hay alguna oposición, sabemos que está esa sombrita ahí que está como oponiéndose. Y me gusta mucho cuando tú dices acerca de la renovación. Yo me quedaba pensando, ¿por qué la renovación? Si él ya está ungido, ya es rey, ya fue elegido discretamente entre Elohim y Samuel, y después fue público entre Elohim, el pueblo, y Samuel, como un respaldo de Elohim hacia Saúl. A pesar de que hay esa cierta, el pueblo, yo quiero rey, Samuel está en desacuerdo, no es la voluntad prácticamente, como decirlo así, del Eterno, porque Él es el rey directamente de Israel, pero el pueblo quiere algo físico. Entonces, es tan hermoso como el Eterno viene respaldando de esa manera a Saúl también,
dándole su lugar como rey terrenal ante un pueblo. Ujú. Pero él está con miedo, él está tímido. Y yo me quedaba pensando, él va y se esconde. Yo me quedaba pensando, ¿por qué la renovación del reino? ¿Por qué? Pero de repente viene a la mente, oh, aquí está la clave, renovación. Él, al tener esa acción de valor, cuando el Espíritu del Eterno viene sobre él y toma esa decisión, él no pide permiso, él dice, vamos a hacer esto, y el que no lo haga, va a ser contado sus animales de esta y esta manera. No está pidiendo un permiso, está reaccionando de acuerdo a una decisión digna de un rey, de un líder, de un ministro. Gracias, Rosa. Rosa, y yo me llama, tengo que cortar un poco porque hay otras personas y estamos sobre tiempo y se nos va a Gracias, cerrar Marca. el tiempo en el WebEx. Gracias, Simplemente Marca. se va a cerrar solo. Pero Gracias, aprecio Marca. mucho tu intervención, Esperanza. Sí. Me encantó lo que dijo el reino, el Señor, que sí sería muy agradable que nos enseñaras entre líneas. Ujú. Es todo, gracias. Gracias. Yo quería mostrarles el versículo para hoy. Era de Ya'atzor. Ya'atzor. Detener, Ya'atzor es detener, Ya'atzor es gobernar. Detener al pueblo, mantenerlo en un marco, mantenerlo controlado. Y en este momento que Shaul tomó esa decisión, él tenía control ya del pueblo. Demostró que tiene control. Estoy buscando simplemente ver si hay alguien que no lo oímos hoy. Hay muchos y les pido a todos que expresen sus ideas rápido porque se nos va a cerrar. El tiempo está controlado por el WebEx, no solamente por mí. Luis Alberto, los que tienen la mano de antes de leer la pueden bajar y quedar nada más los que van a hablar del tema. Sí, Luis Alberto. Shalom, buenas madrugadas por allá. Un saludo a Eretz Israel. Una pregunta, mencionaba una palabra para vidente. ¿Le entendía algo así como roé o doé? No, hablamos al principio de la palabra roé, que es única y que se traduce por vidente, y la palabra José, que es la parte no aceptada de vidente, el desprecio como los videntes de los cananeos. Hay una diferencia. ¿Y la pronunciación correcta es como doé o Roé, sí. roé, así como pastor? Roé como pastor, pero pastor se escribe así. Pero aquí está el leer entre líneas que sugirió Pedro. El pastor, Moshe, David, Shaul, muchísimos de los patriarcas. O sea, ¿acaso es casualidad que Roé, pastor y líder del pueblo, también era el nombre de un profeta en la antigüedad? Pero diferencia de Aleph y Ain. Y si hay alguien experto en letras hebreas, Aleph y Ain, a lo mejor alguien va a encontrar una respuesta, pero no ahora. ¿Sí? Y por ejemplo por ejemplo en Zacarías 13:7 la palabra para pastor, ahí cuál queda. Déjame ver. Zacarías 13:3. 13:7. Ya. En Venezuela se decía, vamos para allá. ¿Verdad? A ver, 13:7. Un segundo. Estoy buscando el hebreo, ¿no? No hay cuidado, no hay cuidado. 7. Roé, pastor. Kereb Uri al Roí.
Ujú. Roé, pastor. Con Ain es pastor, sí. Porque aparece varias veces, ¿no? Pastor. Con Ain es pastor, con Aleph es vidente. Ok. Y en el Salmo 23:1, Yo lo voy a buscar. Escríbeme y te lo voy a contestar en hebreo, porque si empiezo a buscar ahora, sí. ¿entiendes? Ok, Si- no, si sí, claro. me imagino, según lo que yo sé, la palabra roé con Aleph es única solamente acá. Y todo lo demás es con Ain, simplemente, pastor. Ok. Toda Rabá. בבקשה. Está Nelson y Nicole y con eso cerraremos. Sí, Nelson. Narciso, perdón. No, Nelson. Malca, Nelson, sí. Shalom. Shalom, Shalom. Nelson. Malca, por favor, una pregunta. Me gustaría saber si me puedes explicar la diferencia entre Hazón y Marot en cuanto al significado. Maré es algo que uno ve, como vieron profetas como Amós, como Jeremías, como es maré, algo que Dios le reveló a ellos, una imagen de algo o una situación a partir de la cual empieza después la profecía. Hazón es como profecía. Hazón habla del futuro, de algo que va a pasar. No es lo que el profeta vio, sino la interpretación. Y como cualquier palabra en la Biblia hebrea, hay que ver dónde está. En cada vez que se menciona cierta palabra, puede tener por el contexto otro significado. Lo vuelvo y lo recalco siempre en mis clases también. En hebreo bíblico, muchísimas palabras se usan 2 o 3 veces, cada vez puede tener otro significado respecto en relación con el contexto. Y una de las razones es que hay raíces hebreas en las cuales una de las consonantes transmite 2 consonantes del proto-cananeo. O sea, en cierta época del desarrollo del idioma, las 29 consonantes originales del proto-cananeo, del cual proviene el hebreo y otros idiomas semíticos, en hebreo 6 se desplazaron y se juntaron con otras, o sea, quedamos con 23 consonantes. Así que hay raíces en las cuales podemos diferenciar solamente si conocemos los diferentes significados según cuál fue el origen de esta consonante. Es un tema muy complejo, se estudia en el curso E. Hay que terminar todos los cursos de A a D para poder llegar a estudiar a este nivel y ver cómo es. Y por eso cada palabra en su contexto, Nelson. Si quieres, me escribes en qué 2 contextos diferentes de la palabra Hazón y 2 de Marot, ¿sí? Me escribes un email y me lo preguntas y yo te contestaré. De las preguntas que recibo, voy a escoger una variedad en algún webinario o el próximo mes o en enero o en diciembre o en enero. Voy a ver cuándo haremos una colección para preguntas de este tipo, que son muy complejas las respuestas. Maca, Sí, pues para querer saludarla, desearle muchas bendiciones y para vernos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Voy a poner esto porque ya mi garganta no puede más. Bueno, que Todas las preguntas, por favor, por favor,
envíenlas. Con mucho gusto contestaré individualmente y si es algo de interés de todos, les prometo un webinario o inclusive si haga falta 2 de respuestas a preguntas de ese índole que son complejas y profundas las respuestas. Que te mejores de tu voz, Marta. Sí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos.